Entonces me gustaría arrancar con el doctor Felipe. Una idea puntual para incentivar la movilidad sostenible. No, lo que dije desde ahorita, yo creo que hay que bajarle impuesto, hay que quitarle el IVA. ¿Pero eso sí es real? Claro ¿Es que posible? se puede, claro que se puede. Yo he venido diciendo que se puede bajar el IVA del 19 al 7%, progresivamente, si usted reduce el tamaño del Estado. Hoy son 511 billones de pesos que tenemos nosotros de presupuesto. Son 327 billones de pesos, querido Mauro, que se nos va a nosotros solamente en gastos de funcionamiento. Si nosotros con el equipo económico hemos visto que podemos ahorrarnos entre 80 y 100 billones de pesos, el primer año de reducción del IVA del 19 al 7% progresivamente serían 65 billones. Nos quedan 35 billones de pesos para la inversión social. ¿Se puede? La matemática es la mamá de las ciencias. ¿Ves que sí se puede? ¿Y en qué lo invertiría? Lo invertiríamos nosotros, por ejemplo, en pagar lo que se le debe al sistema de salud, esos 35 billones, en acabar con la elusión, evasión y contrabando. Ahí tenemos otros 80 billones de pesos, que nos daría también a nosotros recursos para poder hacer la inversión social en la gratuidad, en la educación que tanto se necesita. Sí se puede, lo que pasa es que necesitamos gente que logre tener experiencia. Mire, yo fui Contralor General de la República hasta hace 3 años y medio. Dimos la batalla más dura contra la corrupción en los 100 años de la Contraloría General. Recuperamos más de 750 obras inconclusas o elefantes blancos, querido Ernesto, en el país, por 24,5 billones de pesos. Eso fue el túnel de la línea, el puente Pumarejo. Fue adicionalmente más de 500 colegios que una multinacional Mota Engil portuguesa había dejado tirados aquí en Colombia. ¿Te acuerdas del proceso de Hidroituango? Claro. Recuperamos 4.3 billones de pesos. Eso me costó que se metieran conmigo varios sicarios morales, que se metieran además hablando de mi vida privada, mi vida académica, mi vida además pública. Yo lo que te quiero decir es que si acabamos nosotros con la corrupción, con la tecnología del siglo XXI, la platica nos alcanza, pero además de eso sí hay que pensar en que se pueden bajar los impuestos sin ningún problema para que nuestra gente tenga la platica en el bolsillo, puedan consumir. Así salieron los Estados Unidos de la Gran Depresión. ¿Y por qué los Estados Unidos tienen un impuesto al consumo tan bajito y es un país tan próspero? Nosotros tenemos es que pensar precisamente en eso, en no ahorcar a nuestra gente. Ahí es en donde tenemos que enfocarnos nosotros, querida Aura. Una solución entonces por el lado del IVA. Doctor Oviedo, ¿por esa misma línea o qué idea tendría usted para incentivar la movilidad sostenible? Bueno, muy en línea con lo que expusimos en nuestra primera respuesta. Creo que está claro que a Colombia su transición energética le debe llegar con más velocidad el día que seamos un país rico, ¿sí? Porque hacer la transición energética pobres es muy costoso, ¿sí? Curiosamente. Y por eso lo que nosotros sabemos es que hablar de toda esa sostenibilidad de la matriz energética implica sí o sí salir del subsidio al diésel. Bueno, el tema es cómo vamos a salir, ¿sí? Y vamos a ser el gobierno que propone una salida en transición, que no va a ser un gobierno agalludo que va a decir, venga, 8 billones para tapar otro hueco, sino que los vamos a dejar ahí para establecer cuáles son las transacciones que tenemos que hacer entre las ciudades que migren hacia modelos de transporte sostenible, los ciudadanos que quieran tener acceso a crédito a tasas mucho más competitivas para adquirir estos vehículos, las políticas de formalización del transporte, ¿sí? Porque es muy fácil todavía hablar de movilidad sostenible, entre comillas, en Bogotá, pero en Sincelejo, ¿sí? Cuando el principal sueño de un joven es ser mayor de edad para ser mototaxista y no hay nadie pensando en cómo esa realidad en los próximos 25 años se traduce en cómo eso se mueve a movilidad eléctrica, cómo hay cooperativismo, cómo hay asociatividad. Entonces nosotros sí queremos hacer ese desfase o esa salida, obtener esos 8 billones de pesos y ponerlos como el plante
de un gobierno que dice construyamos las propuestas y las conversaciones entre autoridades territoriales, ciudadanos y otros sectores para hacer eso. Y lo último, me parece fundamental que los alcaldes de ciudades capitales tengan muy rápidamente la vocación de autoridades de transporte, que permita la modificación a la Ley General del Servicio Público de Transporte, que las autoridades, en este caso los alcaldes de ciudades capitales, puedan ser autoridades de transporte y puedan definir cómo ponen más plata o cómo regulan la movilidad de pasajeros por plataformas. Pero en ese caso el Ministerio de Transporte seguiría existiendo aún así usted le quiera dar esa autoridad a los locales. Seguiría existiendo, por ejemplo, porque la política de transporte de carga ya no solo puede delegarse en los alcaldes y los gobernadores, sino que necesitamos una visión nacional. Pero hoy Colombia necesita que los alcaldes le respondan a sus ciudadanos con soluciones pertinentes, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cómo vamos a salvar el Metrolínea de Bucaramanga? ¿Cómo vamos a hacer aún mejor el mío conectando el distrito de Agua Blanca efectivamente y no habiendo hecho el mío por la Quinta porque es bonita? ¿Sí? ¿Cómo vamos a brindarle a la gente de Sincelejo que el sistema de transporte público no tenga que regalar arepas de huevo para que la gente se monte, porque hoy todo el mundo quiere seguir en el mototaxi? Perfecto, voy escuchando cosas concretas, reducción del IVA, desmonte gradual del subsidio al diésel. Doctor Peñalosa, una propuesta concreta para incentivar la movilidad sostenible en Colombia. Hay muchas cosas que hay que hacer. Por ejemplo, hay que hacer todo lo posible para impulsar la movilidad fluvial, adecuar el río Magdalena. Realmente hacerlo tiene unos costos grandes, hacer esa infraestructura, pero es crítica porque hay mucha carga grande que se debe mover por el río hoy. También hay que hacer, por ejemplo, lo que más está contaminando hoy es, como decía Juan Daniel hace un rato, los camiones, la carga. Digamos, en Bogotá, aquí se hace mucho show con el cuento de que es que Transmilenio, los buses de Transmilenio, de los que son de diésel, tienen diésel hiperavanzado, son Euro 6 y demás, de manera que son muy limpios, incluso tienen filtros adicionales. Lo que genera la contaminación en Bogotá son camiones viejos que tienen 50, 60, 70 años, de pequeños transportadores, volquetas viejas. Entonces hay que hacer un programa de crédito muy subsidiado para los pequeños y medianos transportadores para que puedan sustituir sus vehículos por vehículos mucho más limpios, más nuevos. Ese es un tema práctico, necesario, que es perfectamente viable y más eficiente. La movilidad sostenible en Colombia pasa por algo que es muy obvio, que no necesita ser ninguna genialidad del siglo 51, es hacer carreteras. Nosotros necesitamos carreteras. Tenemos que el principal potencial que tiene Colombia, que es el llano, y no tenemos una carretera que funcione. Tenemos hace casi un mes la carretera al llano bloqueada, pero además las otras carreteras que van al llano por Sogamoso, por Ayopal y demás, o ni hablar de la carretera que va a la Orinoquia, Pasto, Mocoa, pues que se llama el trampolín de la muerte, que es sale en los videos pues internacionales como las aventuras del planeta. Es decir, no hay, hoy Colombia está incomunicada con la Orinoquia y la Amazonia. Entonces, cosas tan obvias como esa. Tenemos de Bogotá a Medellín uno de los principales de los tráficos más altos del mundo en avión. Tenemos 71 vuelos diarios, Medellín-Bogotá, y eso no incluye el regreso, solamente ida. ¿Por qué? Una de las razones es porque todavía no hay una buena carretera. Entonces hablemos de carreteras. Y carreteras, por ejemplo, también para ser responsable, yo también estoy de acuerdo que hay que ir desmontando el tema del subsidio al diésel. Claramente aquí no vamos a hablar paja cuando tenemos las necesidades para fortalecer las Fuerzas Armadas, la salud, etcétera. No podemos estar gastando 10 billones de pesos al año en subsidio al diésel. Entonces, en este momento es necesario, hay un montón de carreteras que necesitan peaje para poder cubrir el costo del mantenimiento. Hay carreteras incluso que son cruciales para la movilidad. Por ejemplo, también Juan Daniel creo que alcanzó a mencionar algo muy rápido, pasó desapercibido,
Él es responsable, pero no. Y es que de pronto vamos a tener que generar electricidad con carbón aquí en Colombia. Claramente. Somos una potencia en carbón. En el mundo entero se produce electricidad con carbón porque el presidente va a China y allá no hace el show de decirle a los chinos que no produzcan con carbón. ¿Por qué no sale con un megáfono a una calle en Beijing a decir que están acabando con el universo los chinos porque producen 44 veces más carbón que Colombia, ¿no? Colombia es una potencia en carbón y con carbón limpio. Entonces es necesario, lo más fácil, en vez de cargar ese carbón por todo Colombia y demás y sacarlo, es generar electricidad y moverlo por cables, ¿no? Entonces estoy completamente de acuerdo. Y por ejemplo hay cosas tan obvias. Por ejemplo, yo ayer estaba en Norte Santander y termino con esto. Tenemos cosas que tal vez no somos conscientes. Colombia también tiene una riqueza importante en carbón coquizable, el carbón para hacer coque, para hacer acero. Uno de los mejores carbones del mundo para hacer coque, uno de los mejores coques para hacer acero inoxidable es el que hay en Norte Santander. Eso es una empresa, una industria grande, generan como más de 30.000 empleos directos, ¿no? Y ese carbón, por ejemplo, podíamos sacarlo mucho más eficientemente con una carretera que además es crítica para la seguridad, ¿no? Que es la carretera que va Cúcuta, Zulia, Astilleros, Tibú, El Tarra, La Mata, a la Ruta del Sol. Esa es una carretera que entonces en vez de tener que pasar por la ruta de Ocaña, que además también hay que hacer bien esa carretera Agua Clara para bajar a la Ruta del Sol, hay que coger esta ruta sin pasar por la montaña, por la parte plana, es mucho menos consumo de energía, pero además le pasamos por el ombligo al Catatumbo, ¿no? Una supercarretera crítica para la movilidad, para la competitividad y también para ganar la guerra que tenemos que ganar y darle un desarrollo, una sustitución de cultivos a los campesinos, cultivo de palma africana, incluso se puede hacer una generación muy grande de energía con biomasa, con cultivos de palma que se puedan desarrollar en el sector. Y la generación, hoy se consume mucho carbón térmico para producir coque, pero en el mundo entero, ese carbón térmico que se usa para producir coque genera además electricidad, como sugería aquí el doctor Juan Daniel. Entonces deberíamos estar pensando que una de las cosas, así no suene bonito, pero que es lo responsable y es sostenible, es que en vez de andar con ese carbón por todo Colombia y sacarlo, es generar electricidad con carbón acá como parte del proceso de transición y mover esa electricidad por cable y no por camión.